Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas y amigos, un placer de poder compartir con ustedes en este momento la santa palabra de nuestro Dios. Y como no podía ser de otra manera, hoy que es domingo y celebramos la resurrección del Señor Jesús, recordamos que el Señor Jesús venció la muerte, venció a Satanás, y Él vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, yo les invito a que podamos abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 para de alguna manera recordar cada acontecimiento que se dio lugar aquel día cuando aquellas mujeres vinieron muy temprano para ver el sepulcro y tuvieron la grata sorpresa de que el Maestro, de que el Señor no estaba muerto, sino que Él vive y vive para siempre. Veamos lo que dice San Lucas, el capítulo 24, versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Preste atención a algunos detalles que la palabra de Dios resalta, no solamente aquí en el Evangelio de Lucas, sino en cada uno de los evangelios, resaltando en primer lugar que se trata ahora del primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Acaso el primer día de la semana no es el día domingo? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? El primer día de la semana es el día domingo. Algunas personas, especialmente aquellos que son relacionados con los adventistas, hablan de guardar el día séptimo. El día de reposo es el día séptimo y se encierran en esa verdad que enseña el Antiguo Testamento, que hay que reposar el séptimo día. Bueno, creo que con tanto énfasis que vemos en el Nuevo Testamento, en esta nueva época, en este nuevo tiempo, como es el tiempo de la gracia, el énfasis de la resurrección del Señor en el primer día de la semana y el énfasis que los discípulos le dieron a este día, reuniéndose para partir el pan, nos muestra la palabra, la importancia de este día. Claro, los cristianos debemos reunirnos el primer día de la semana para recordar este evento trascendental, este evento de marcada importancia que ha traído como resultado la victoria, no solamente del Señor Jesús sobre Satanás y sobre la muerte, sino también la victoria de todos aquellos que hemos creído, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como Salvador personal. La segunda cosa que llama la atención aquí en el versículo 1, que estas personas vinieron el primer día de la semana muy de mañana. Qué importante cada mañana, ¿no es cierto?, que el cristiano pueda tomar un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia, para hablarle a Dios a través de la oración. La importancia de que cada cristiano debiera tener su tiempo devocional todas las mañanas, todas las mañanitas, que el cristiano agarre su Biblia y tenga un tiempo para escuchar a su Señor. Bueno, vinieron el primer día de la semana muy temprano y vinieron al sepulcro. Estas personas habían visto dónde se lo había sepultado a Jesús. Ellas conocían el lugar, ellas habían visto el lugar donde Jesús había sido depositado. Y dice aquí que trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres
con ellas. Esa era la costumbre, esa era la tradición de traer estas especias aromáticas para derramar sobre la tumba y especialmente sobre los restos mortales de una persona que uno apreciaba, que uno quería mucho. Pero lo interesante, y es eso lo que tenemos que resaltar acá, es que estas mujeres hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, la tumba no estaba cerrada, no estaba sellada en ese momento. La tumba estaba abierta, estaba accesible para que las personas pudieran entrar y ver el lugar donde debería estar el cuerpo del Señor. Y dice aquí que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en otros fundadores de religiones y podemos ver que sus restos mortales aún siguen depositados en determinado lugar. Y uno puede visitar esas tumbas y ahí puede escuchar alguna reseña histórica de ese personaje, pero lastimosamente sus restos mortales están en ese lugar. No es así con nuestro Señor, no es así con nuestro Salvador. Las mujeres fueron a la tumba, vieron la tumba abierta, pero estaba vacía. Ese Jesús que había sido muerto, que había sido clavado, que había sido sepultado, que su cuerpo había sido depositado en ese lugar, ya no estaba ahí. Mirad lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se juntaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Por cierto, estos dos varones no son seres humanos, son seres angelicales. Dos ángeles se pararon junto a estas mujeres y les hablaron. Y como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje de las Escrituras que hablan con una claridad impresionante! Esos ángeles, esos mensajeros podían decir a las mujeres ahí: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí. Ese cuerpo que fue depositado en este lugar no está aquí. Ha resucitado. Y esa es la noticia más importante que podemos escuchar en toda la historia del cristianismo. Tenemos un Jesús que se hizo hombre, que vivió humildemente. Primeramente nació humildemente, vivió humildemente, no cometió pecado, fue muerto cruelmente en una cruz, fue sepultado, pero ese Jesús ha vencido la muerte. Ese Jesús ha resucitado triunfante. Ha resucitado, mi hermano, mi hermana, ha vencido la muerte. No está aquí. ¿Por qué lo están buscando? Él está vivo. Él ha derrotado a Satanás. Y miren ustedes que estos ángeles hacen referencia a algo que Jesús les había hablado a sus discípulos, les había hablado a las mujeres, a todos sus seguidores. Dice acá que cuando Él estaba en Galilea, Él les hablaba diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Quiere ver usted un texto, por ejemplo, cuando el Maestro les habló con esa claridad a sus discípulos y de pronto ellos no prestaron atención o no entendieron el mensaje?
por decir Mateo 16, 21, hay un título que dice: Jesús anuncia su muerte. Dice el versículo 21 de Mateo 16: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y aquí viene lo que añade tan importante el Señor, hablando con claridad a sus discípulos: y de ser muerto y resucitar al tercer día. Qué mensaje tan claro, ¿verdad? Qué palabras tan claras. Lo que dijo el Señor a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo sea rechazado, que yo sea crucificado, que yo sea muerto, pero recuerden una cosa: yo voy a resucitar, y voy a resucitar al tercer día. Hoy, domingo, estamos recordando esa resurrección. Él había prometido vencer la muerte. Él había prometido resucitar. En el Antiguo Testamento se había profetizado que su cuerpo no iba a haber corrupción. Es decir, su cuerpo no se iba a descomponer, aún siendo sepultado. Y ahora en las Escrituras tenemos esta hermosa narración de cómo se llevó adelante la resurrección del Señor Jesús. Jesucristo no está muerto, Jesucristo vive, Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, Jesucristo está coronado de gloria y de poder. Y saben, mis queridos hermanos, ha prometido regresar, ha prometido volver para llevar a su iglesia, para llevar a sus hijos. Pero es más, el Señor Jesucristo prometió a sus hijos que si Él venció la muerte, cada uno de nosotros también vamos a vencer la muerte. Cuán animadora, cuán consoladoras son esas palabras de Jesús cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay dudas que en estos últimos tiempos hay muchos que están partiendo a la presencia del Señor. Hay muchos que están muriendo. A veces nos impresionan los números, ¿no es cierto? Nos impresionan personas que, siendo inclusive jóvenes, que estando a mediana edad, ya están partiendo para estar en la eternidad. Pero qué bueno es saber que cuando muere una persona que cree en Jesús, que ha recibido a Jesús en su corazón como su Salvador personal, Él muere con la promesa, con la esperanza de que va a experimentar la victoria sobre la muerte, que Él va a resucitar, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te voy a decir algo que sin duda alguna a nuestra familia nos ha dolido mucho en este tiempo de pandemia. Primeramente, el Señor se llevó en esta pandemia al hermano de mi esposa, a mi cuñado. Posteriormente, el Señor se llevó a su presencia a mi suegro, un hombre de Dios también. Después, no pasó ni 2, 3 semanas, una de mis hermanas, la hermana mayor que yo tenía, pasó también a la presencia del Señor. Y ahora, en el mes de enero, una de mis hermanas, mayor que yo con 2 años, también fue llamada por el Señor a su presencia. Sin duda alguna, estas experiencias de perder a 4 seres queridos, a 4 familiares, para nosotros es un dolor, para nosotros es una pérdida. Pero recordemos que el Señor nos enseña en su palabra, y es palabra del apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué un cristiano cuando muere gana? Porque él dejó esta tierra, porque él dejó esta vida de preocupación, de enfermedad, de dolor, de lágrimas, para partir a ese lugar que Cristo ha ido a preparar, para partir al cielo, donde habrá para siempre consuelo, donde habrá para siempre descanso. Y si una persona cree en Jesús, él tiene que creer en esa promesa, él tiene que aferrarse a esa promesa de que con Cristo la muerte no es el final, sino que es el comienzo de una eternidad gloriosa, de una eternidad de paz, de gozo y felicidad. Bien, te quiero mostrar ahora cómo el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla de estas verdades que yo les estoy compartiendo a ustedes, que era necesario, ¿no es cierto?, que el Señor subiera a Jerusalén, padeciera, sea muerto, sea sepultado y resucite. El apóstol Pablo, con un lenguaje muy elocuente y muy claro, por cierto, va a hablar a la iglesia de los Corintios acerca de esto que les acabo de mencionar, porque aparentemente se habían levantado allá en Corinto una corriente de personas que querían negar la resurrección física, corporal de nuestro Señor Jesucristo, y querían enseñar únicamente que Él resucitó quizás en espíritu, pero que no había resucitado en cuerpo. Veamos cómo el apóstol Pablo habla a los hermanos en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora, el apóstol está de alguna manera poniendo una base para argumentar la verdad de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y está diciendo acá que Él enseñó un evangelio, y el evangelio de Jesucristo es un evangelio que habla de que Él murió, de que Él fue sepultado, pero que Él también resucitó triunfante. Y Pablo dice: recuerden lo que yo les prediqué, recuerden lo que yo les enseñé, pero ahora de una manera más clara. Él va a escribir esta carta mostrándole esas verdades. Mira lo que dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es una primera verdad. Cristo fue a la muerte, Cristo fue a la cruz, no porque el hombre lo obligó, no porque los romanos ahí, ¿no es cierto?, delante del pueblo judío se vieron obligados a crucificar a Jesús. No, Jesús fue a la cruz de manera voluntaria, fue a la muerte por amor, porque sabía que el hombre pecador, que tú y yo que somos pecadores, no teníamos otra forma de encontrar la solución a la muerte, no teníamos otra forma de encontrar el perdón de nuestros pecados. Así que Él conscientemente, por amor, fue a la muerte, como dice aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Yo te pregunto en este momento, mi amigo, mi amiga, ¿estás convencido que Cristo murió por tus pecados? El apóstol Pablo dice acá: Él murió por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, conforme a las Escrituras. Las Escrituras de manera muy clara enseñaban que Cristo tenía que morir. Mira lo que dice Isaías, el capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él, hablando del Señor Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, él padeció por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Él tuvo que sufrir por nosotros. Y eso decía las Escrituras en el Antiguo Testamento. Ahora mira lo que dice. Él murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Y eso es lo que vemos en los evangelios, ¿no es cierto? José de Arimatea con Nicodemo, dos hombres de la nobleza judía. Ellos pudieron pedir permiso para quitar el cuerpo de Jesús que estaba colgado en la cruz y llevarlo y sepultarlo dignamente en una tumba especial que estaba ahí vacía, y ellos colocaron el cuerpo de Jesús en ese lugar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¿No es cierto? El de Nicodemo y de José de Arimatea, que juntos pudieron, en los momentos que todos se habían apartado, usar la influencia que tenían para sepultar a Jesús. Así que él murió y él fue sepultado conforme a las Escrituras. Y dice aquí la palabra, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la verdad fantástica que Dios reveló en su palabra, que Él tenía que morir, que Él tenía que ser sepultado, pero que Él tenía que resucitar al tercer día. Dice el Salmo 16:8 así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¡Qué tremenda verdad!, ¿no es cierto? Y en el libro de Oseas, mira lo que dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que la resurrección de Jesús ya estaba profetizada con mucha antelación. ¡Qué maravilla que Él cumplió esas profecías, ¿no es cierto?, al resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora, para aclarar esa verdad de que algunos decían, Él resucitó pero en espíritu, no resucitó en cuerpo. El cuerpo no es capaz de volver a la vida. Entonces Pablo va a aclarar ese argumento tan triste que se había levantado en la iglesia de los Corintios, que el cuerpo no había resucitado. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 15. Y que apareció, es decir, después que resucitó Jesús, apareció a Cefas. Este Cefas es el apóstol Pedro. Después apareció a los 12, es decir, a los 12 apóstoles. Y también dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¡Qué maravilla! Tanta gente que vio al Señor en cuerpo resucitado. Primeramente Cefas, el apóstol Pedro, luego los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y acá dice, después a más de 500 hermanos que estaban reunidos, que seguramente tenían una expectativa de todo lo que se hablaba en relación a la resurrección de Jesús. Y Él se apareció ahí y Él les dice, sí, he vencido la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles estaban reunidos y no estaba Tomás? Y ahí el Señor se apareció y de pronto en otro fin de semana estaba Tomás. Y Tomás dijo, yo no creo que Él ha resucitado. Yo solamente voy a creer si puedo meter mis dedos en sus llagas. Y justamente ahora estaba Tomás ahí con los demás apóstoles. Y el Señor se presenta y le dice a Tomás, Tomás, pon tu dedo en mi llaga. Soy yo, Tomás, no soy un espíritu, soy el Maestro, soy Jesús. No seas incrédulo, Tomás, tienes que ser creyente, Tomás. Y ese día Tomás
creyó en el Señor. Qué lindo que el Señor ha muerto, que el Señor ha sido sepultado, pero qué lindo que el Señor ha resucitado al tercer día. Y hoy podemos decir, gloria a Dios que ha permitido que su Hijo venciera la muerte, venciera a Satanás. Y dice el apóstol Pablo que la resurrección de Jesús es las primicias de todos los que mueren confiando en Él. ¿Qué significa eso? Que si hay una persona acá en la tierra que cree en Jesús, que deposita su fe en Él de todo corazón, también va a experimentar la resurrección. Y usted me estará preguntando, ¿y cuándo va a ser eso? Bueno, el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, él va a decir de manera muy clara a partir del versículo 13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué magnífico! ¡Qué promesa maravillosa! ¡Qué bendición leer estas páginas de la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, que habla que el Señor va a resucitar a sus hijos, que el Señor viene hasta las nubes y de las nubes nos arrebata y nos iremos con Él? Y los que han muerto resucitarán con cuerpos incorruptibles, con cuerpos gloriosos, y estaremos con el Señor para siempre. Por eso dice el versículo 18 aquí, el último versículo del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, mi hermana, si usted está triste por la pérdida de un ser querido, si usted se encuentra angustiado y no haya consuelo por la pérdida de un familiar, le quiero decir que si él ha creído en Jesús, si él ha recibido a Cristo en su corazón, hay esperanza, porque el Señor mismo vendrá y lo levantará y él resucitará. Así como Jesús resucitó, el que cree en Él tiene la promesa de la resurrección. Te deseo, mi querido hermano, un feliz domingo de Pascua. Te deseo la bendición de Dios en tu vida. Que este día de victoria sea también para ti un día de victoria. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía has endurecido el corazón a Jesús y hoy el Señor habló a tu corazón, te pido que entregues tu vida ahora mismo al Señor, que por la fe en el Señor Jesús le recibas como tu Salvador personal. Dile en oración que te perdone los pecados. Dile que quieres ser ahora un hijo de Él. Y la palabra de Dios dice que si recibes a Cristo por la fe, te vas a convertir en un hijo de Dios, en una hija de Dios, y tendrás esperanza eterna. Que Dios te bendiga.